Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Argentina Mejor es Posible, este ciclo que desde la Fundación Metropolitana venimos llevando adelante con distintos entrevistados, referentes de las políticas públicas, de las empresas, académicos, investigadores. Hoy nos visita Lucía Sirmi Obón. Bienvenida, Lucía, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lucía es economista de la UBA, ¿sí? Tiene una maestría en estudio del desarrollo en La Haya, en los Países Bajos. Es autora del libro de Economía para sostener la vida. Fue directora nacional en el Ministerio de la Mujer de Políticas de Cuidado, subsecretaria de Políticas de Igualdad. Diseñó el programa Progresar, el programa Registradas e intervino en el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Actualmente es directora, referente de la Usina de Políticas Futuros Mejores y es integrante del colectivo Paridad en la Macro. Lucía, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes por recibirme y por generar este espacio para charlar. Bárbaro. Bueno, en la previa de la entrevista decía que estuve mirando entrevistas que te habían hecho y que muchas de las entrevistas coinciden con la lógica en la que nosotros pensamos este ciclo. Uh-huh. Este diálogo está pensado en dos momentos. En un primer momento, y a partir de las tareas de cuidado y de tu rol como economista y algunas definiciones que vi públicas como economista feminista, nos cuentes un poco tu trayectoria, tu experiencia, cómo fue trabajar en el Estado. Nosotros decimos que el Estado es indispensable y en virtud de las desigualdades estructurales que hay en relación a los temas que estuviste tratando, investigando, diseñando política pública, sos para nosotros, la verdad, alguien súper interesante porque en múltiples dimensiones nos puede contar la cocina y la realidad de nuestras ciudades. Sabés que a nosotros nos convoca la problemática urbana eminentemente, predominantemente, pero bueno, una vez más, bienvenida y te escuchamos. Dice que de todo querés que te diga primero. Contanos tu recorrido mi como recorrido. Economista. Bueno, yo soy hija de los 90, en el sentido que crecí mirando la que para mí es la verdadera grieta de la Argentina en ese momento, quienes podían, digamos, como vivir con ese modelo dolarizado y quienes no. Yo estaba obviamente en el grupo de los que no. Y bueno, veía mucha desigualdad, ¿no? Y como una oda a un lujo y a mirar para Estados Unidos, todo algo que ahora está muy vigente, de vuelta. Pero que bueno, me convocaba porque veía mucha desigualdad, ¿no? En unos planos también la vivía en carne propia, o por lo menos yo creía que esa era una desigualdad. Después claro. Uno mira el mundo y piensa, lo mío es chiquitito. La desigualdad más, ¿no?, profunda. Así que, y la verdad que el referente en ese momento de la economía era Cavallo, entonces me costó mucho elegir la carrera de economía para poder pensar en eso, para transformar la realidad. Y después, una vez andando, bueno, lo que uno aprende en la carrera de economía está muy lejos de la realidad de la Argentina. Y un poco también como de la humanidad, porque no es muy humana la versión que aprendemos de la economía, ¿no? Y lo primero, un huequito que encontré como para tocarme con transformar la realidad, porque no vengo tampoco de una familia, sí, siempre interesada por la política, pero no politizada. Claro. Fue, bueno, la experiencia de las microfinanzas. Yo empecé ahí en realidad en el tercer sector. ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, yo soy bien porteña. Me gusta mucho mi ciudad. Quiero a los porteños. Bien. Odio que le digan cava a la ciudad de Buenos Aires. Me parece que la desalma, así como nombrar las cosas por comuna, me deprime. Me parece que tiene mucho esta ciudad para dar, si se la piensa como la joya que es. Y nací acá, y bueno, y lo que me pasó estudiando economía es que costó mucho dar una economía humanizada, y yo siento que recién de ahí, por un lado trabajando en microfinanzas, que me pareció interesante, pero me di cuenta rápido que el lugar transformador era en el Estado, no era, me parece, o por lo menos desde donde yo creía que se podía cambiar más las cosas. Pude ver, por ejemplo, con las mujeres que emprendían y tomaban crédito, que era una cosa que estaba muy de moda en la política social en el inicio de los 2000, que lo que más les cambió fue recibir la asignación universal. O sea, una vez que tenían eso, podían después
no usar el crédito para medicamentos, era cosas de los chicos, que era lo lógico que usaran, que yo también lo hubiera usado para eso siendo mamá. Claro. Entonces, bueno, después también investigué, en su momento investigué el caso de Bolivia, me pareció muy transformador, después dije, pero ¿cómo no miro esa transformación acá en Argentina? ¿Qué estaba pasando, no? Claro. Tuve la oportunidad, apenas me recibí, de trabajar con Héctor Recalde como asesora en el Congreso, con todos los temas de derecho del trabajo, y bueno, y sobre el final de la carrera di con un grupo muy chiquitito que analizaba cosas de economía feminista. Acá en Argentina tenemos unas pioneras de la economía feminista internacional, como Corina Rodríguez Enríquez, Valeria Esquivel, que armaron la Internacional de la Economía Feminista. Wow. Y bueno, y ahí me fui adentrando en un poco aplicar esta perspectiva y también confiando mucho en la capacidad del Estado de transformar, ¿no? Y la capacidad de hacer desde el Estado cosas, sobre todo del Estado nacional, de alto alcance si están bien diseñadas, ¿no? Entonces, bueno, el progresar es un poco eso. Después me tocó otras experiencias como precios cuidados, la campaña Mira para Cuidar, o sea, un montón de cosas que me tocaron hacer en un momento de mucho compromiso político, pues con un montón de cosas para revisar de eso seguramente. Y bueno, y después como siempre mirando, o sea, yo creo mucho en la capacidad del Estado, creo en la vocación pública, creo que desde el Estado tenemos que trabajar para toda la sociedad, para esa sociedad despolitizada que yo conocí también. Y yo no pierdo nunca ese norte, porque de alguna forma cuando uno se mete en política y en política pública, si sos como yo que no venís de ese ambiente, la corres de lejos, digamos. Si tu familia nunca estuvo en una asamblea, no sé. Yeah. Pero yo creo que te da algo a favor, que es poder conocer esa otra mitad de la población. Es más que la mitad, te diría. Nunca, o sea, uno siempre quiere fomentar la organización y que la gente participe, pero ya Argentina tiene unos rankings de participación más altos del mundo en participación política. Bueno, tenemos que hacer la política pública lo más sencilla para la gente. Y con el tiempo también aprendí que hay gente que es muy valiosa en la organización política y en la militancia, pero que no necesariamente tiene vocación pública, entonces su rol está ahí, y viceversa. También hay mucha gente con mucha vocación pública que no necesariamente participa políticamente y también es valiosa. Claro. Y yo lo reivindico mucho eso, porque muchas veces eso está como puesto en tensión, sí, como ¿no? Desde antagonizando en vez de pensar la complementariedad. Y puede ser complementario lo que pasa en el territorio y lo que pasa en las oficinas, si está bien articulado, y nos interesa la experiencia territorial y nos interesa la formación. Por algo hicimos el progresar, ¿no? Claro. Si no, haríamos todo. Era un momento donde en el Ministerio de Economía teníamos también como una usina de jóvenes muy comprometidos con esto, con hacer políticas que pudieran transformar. Esto después se fue desarmando, sobre todo por la caída del salario de los trabajadores públicos. Esto claro. Lo vi más en el presente, pero en ese momento éramos más. Y bueno, estaba un poco en debate cómo dar algunos alientos, digamos, a la demanda efectiva, ¿no? O sea, si valía la pena dar un refuerzo a la asignación universal. Y bueno, yo me quedé pensando y un poco después como que el fin de semana dije, pero si aprovechamos y hacemos como, porque ya tenías la asignación por embarazo, la asignación universal, que iba hasta los 18 años, ¿por qué no haces de 18 a 24 y cubrís a la juventud? Si existe también una gran brecha entre las posibilidades de quien empieza a estudiar a los 18, viviendo en la casa de sus papás, que tienen obra social, que son profesionales, y el que a los 18 ya tiene que salir a laburar también, claro. ¿No? Hacer algo bien universal en ese plano, aprovechando la estructura de ANSES que había crecido, sobre todo en su base informativa, ¿no? Que es lo que permitió las otras dos políticas. Y después, bueno, pensar con esa juventud. Le pusimos ahí también un componente de cuidados, que es que si vos tenías chicos a cargo, te acompañaran en resolver el cuidado de esos chicos. Ahora lo miro a la distancia y me cuenta que era muy temprano para eso, porque aunque lo pusimos en la norma, no solo no se ejecutó, sino que los jóvenes y las jóvenes no lo pedían, ¿no? Todavía no estaba instalado el tema del cuidado como sería hoy. Okay. Y bueno, y la verdad que fue un programa es un programa grande, porque el día de hoy es una política de Estado, que es lo que... Es una política de Estado que ya pasó 4 gobiernos distintos y está. Creo que le falta todavía más evaluación. Creo que es una política que hay que evaluar y seguir más. Siempre me gustaría en un momento tener el tiempo para hacerlo, pero después pienso que no soy yo la persona que tengo que hacer esa evaluación. Sobre todo porque creo que ahí hay un tema que está como pendiente al día de hoy, que es que cada vez más me parece que los gobiernos nacionales van a ser buenos en hacer políticas de ingresos,
en cuanto mejor tengan sus bases, ¿no? Ahora después podemos hablar cómo podrían mejorarlas. Sí, ahí se abren dos vertientes que hay que pero creo que los gobiernos provinciales y municipales tienen mucho más para hacer en el acompañamiento multidimensional de esas políticas. Claro. Y esa diferencia entre ese techo y ese piso es gigante. Claro. Y creo que siempre pendiente. En ese momento teníamos una red de tutores que caminó, pero hasta ahí, después Macri la desarmó, después no existió, después la universidad acompañó. Siempre ese acompañamiento es como difícil de planificar y creo que es el gran desafío para adelante que esos niveles, en vez de solaparse o competir, se complementen. Justo te iba a decir eso, hay dos vertientes ahí me parece. Por un lado, el rol central en el diseño de la política, tal vez, qué bueno que digas, hay poca cultura de evaluación en nuestra cultura. Sí, entonces está bueno poner el alerta, sobre todo porque después vienen discursos facilistas que dicen, no, esto no sirve o esto sirve. Sí. Y vos, con una buena evaluación, llenás de evidencia para decir, esto sirve. Y lo otro es, nosotros que trabajamos también en esto multinivel, nadie más eficiente para complementar que los niveles subnacionales, ¿no? La provincia y las ciudades, los municipios atendiendo a la gente. La tecnología, ¿cómo la...? Y es la gran oportunidad, me parece, ¿no? Yo creo que esto de subdimensionar lo territorial y como de resolver esa dimensión viene un poco también de la economía, porque nosotros en la carrera de economía estudiamos las variables que definen el capitalismo, que es, ¿no? Que es el capital, el trabajo y la tierra. Sí. Capital y trabajo la seguís viendo toda la carrera y la tierra ves 3 cosas que dijo Ricardo hace 300 años y nada más. Y gran parte de eso te explica el cambio climático, porque pensás que un poco el sistema de indicadores que aprendemos nosotros es el que usa el mundo, ¿no? Sí. Que no pudo captar de nada de todo eso y no dimensionó ni el uso del tiempo, ni el uso del espacio. Y creo que aún en las corrientes más benévolas para con el pueblo, yo creo que el peronismo y el progresismo se anotan eso, tienen una tendencia a pensar que las cosas se resuelven a través de ingresos, ¿no? Que es una cosa un poco heredada de, bueno, pensar que si hay un salario, que con eso se resuelve todo lo demás. Y yo creo que si bien eso es condición necesaria, no es condición suficiente. Ahora, cuando vas a construir la información para eso, creo que en Argentina, por lo menos a nivel nacional, pasa algo que no puede pasar nunca más, que es que los organismos no se compartan la información. Eso se tiene que resolver a nivel presidencia, tiene que haber una cosa unificada, porque no puede ser que un organismo considere que la información es su capital y entonces no se lo comparta a otro, y así. Y entonces pasa mucho que vos podés tener hoy, por ANSES, una base actualizada de los ingresos de la sociedad argentina y de la conformación familiar formal de las familias, es decir, los que se casaron. ¿Cómo está constituido? Pero no podés saber bien dónde viven esas personas. ¿A qué me refiero con esto? Que en otros países no puede existir que vos tengas tu DNI desactualizado, tu dirección. ¿Viste que es muy común? No sé, yo tengo una dirección de una amiga más, un no sé cuánto, y voy a votar a otro barrio que no es el mío, ¿viste? Nunca pasaría en los Países Bajos, nosotros que estuvimos en los Países Bajos, vos viste que eso es como que dónde estás físicamente marca todo. Pero también es una forma, o sea, suena excluyente, pero también es una forma viceversa, es decir, para estas personas me falta casas, ¿no? Y construyo muchas viviendas. Mi hija mayor, vive en Utrecht. Sí. Y acaba de sacar un crédito hipotecario sin ningún inconveniente y la centralidad es cuando mudaba su domicilio ahí, porque sí, eso lo cruzaba con la hipoteca, lo cruzaba con su trabajo, lo cruzaba con el nivel de impuestos en relación a la eficiencia energética del hogar que compró. Es central. Lo que pasa que, o sea, ¿cómo hacerlo? O sea, es algo que yo no le dejaría a este gobierno, por ejemplo, ¿no? El que tenemos ahora, porque tiene que ser un gobierno que piense en la gente, ¿no? Cómo hacer ese registro, que sí que termina desalojando gente, sino al revés, ¿no? Pensando que ahí donde no están los metros cuadrados que una familia necesita, el Estado los tiene que construir. Yo creo que falta mucha política de vivienda y mucha política de planificación territorial en la Argentina, por todo eso que dijimos antes, y que las bases territoriales que se tienen a nivel nacional están en general desactualizadas. Por eso también era muy difícil, y en su momento me tocó también trabajar en eso, cuando vos querés actualizar tarifas, viste como
cruzar bien quiénes son las personas verdaderamente dependientes. ¿Cuál es el ingreso de ese hogar? Entonces yo creo que esa es una de las cosas a mejorar, y otra cosa a mejorar es ponerle mucho más recursos al INDEC. El INDEC, en comparación con otros países, es chiquito en términos de su capacidad de producir estadísticas y de qué tan desglosables son esas estadísticas. O sea, si yo, no sé, la encuesta nacional de uso del tiempo que hicimos en gestión, respondiendo a una ley que es de encuesta nacional de uso del tiempo, por el presupuesto que había, yo si quiero mirar una provincia no puedo, porque pierde representatividad los datos. Claro. Pero es una encuesta chiquita. Sí, como la EPH con el AMBA y no podés desagregar por los Sí, igual el EPH al lado de esto te digo, es Disney. Bueno, hablanos un poquito, porque te vi en muchas entrevistas y además tuviste un rol muy importante. De hecho, fuiste la directora nacional de las tareas de cuidado y todas las desigualdades alrededor de las tareas de cuidado y la propuesta de ley y cómo superar los techos de cristal, digo, todo lo que conlleva a una desigualdad estructural y estructurante. Bueno, es un poco el planteo de la economía feminista de ampliar el espectro y mirar no solamente lo que pasa en las oficinas y en las fábricas, sino también mirar lo que pasa en las casas, ¿no? La economía tradicional no miró ahí porque dijo, bueno, ahí todo se resuelve por amor, va a haber un varón proveedor, va a haber una mujer cuidadora, va a haber chicos. Y la verdad que nada de todo eso se puede dar por sentado. Primero porque las familias no están conformadas así, solo 4 de cada 10 familias se conforman así. Segundo, porque muchos varones que aunque cobran el salario después no proveen del todo, no solo los que no pagan la cuota alimentaria, sino muchos que después llegan a la casa y con eso generan una asimetría de poder, ¿no? O sea, y no le... Todos conocemos una ama de casa que le da cosa pedirle a su compañero para cosas personales, por ejemplo, ¿no? Pedirle plata. O sea, hay una asimetría de poder ahí. Y después, lo que no está bueno de ese modelo es que la calidad y la cantidad de cuidado que reciben los chicos o las personas mayores de la casa depende de las herramientas que tenga esa mujer, económicas, educativas. Hoy decimos el cuidado es educación y salud, está todo junto. Entonces, si vos querés garantizar la calidad de eso, que es una inversión para un país, entonces socializala, proveela del Estado y volvé a cuidar en comunidad, que es algo que hizo la humanidad durante muchos siglos directamente, ¿no? Entonces, ya en 2019, desde la Comisión de Cuidados del PJ, que es un espacio muy amplio a nivel nacional, habíamos armado como una plataforma de lo que nosotros creíamos que tenía que ser un sistema de cuidados que incluía el reconocimiento profesional del cuidado, más construcción de jardines, una política para trabajar a casas particulares, la remuneración de las cuidadoras comunitarias, bueno, varias cosas. Está publicado en la revista, ya me voy a acordar cómo es el nombre. Y a partir de eso entonces me convocan a mí a la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, en donde yo creo que hicimos mucho en un contexto muy difícil, la verdad, básicamente porque aguas arriba no estaba alineado el contenido con la conducción y la ambición de nadie. Entonces es muy difícil que las cosas buenas las quisiera capitalizar alguien, entonces las mostrara, y muy fácil que las cosas malas las criticaran todos, pero nadie las resolviera, ¿no? Entonces, nosotros hicimos así como una estrategia de tener, por un lado, un mapa federal del cuidado, que fue una experiencia muy exitosa, que es básicamente una geolocalización de los espacios de cuidado en todos los municipios, para visibilizar la infraestructura que estaba y calcular la que faltaba. Eso después se copió en Colombia, en Uruguay, en México. ONU Mujeres y CEPAL lo llevaron a otros países. Una campaña nacional Cuidar en Igualdad, un proyecto de ley que nos permitió hacer como una comisión redactora un proceso muy participativo de este proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que en síntesis le sacaba la mochila de cuidado a las mujeres y lo que hacía era dividir mejor con los varones con las licencias, incluyendo para monotributistas licencias, y un sistema de cuidados que desplegaba cuidadores domiciliarios de personas mayores, remuneraba a las cuidadoras comunitarias y construía los jardines que faltaban. Se mandó al Congreso en mayo de 2022 y recién en octubre de 2023 se trató la parte de licencias. La otra parte no se trató. Hay múltiples explicaciones que no puedo decir por qué pasó eso. Las generales, porque lo veo ahora en otros países, es que es un tema muy difícil de meter, porque le estás diciendo a la sociedad que internalice un costo que hasta ahora
está en hombros de las mujeres. Claro. No hay un sentido de urgencia porque no es una inundación, nosotros seguimos cuidando mientras tanto. El tema lo llevamos nosotras, los varones nos involucran. Después, las particulares, que había una interna política muy fuerte, entonces era leído de una cosa. No había discusión de verdad del contenido, sino era, un día me decían que era muy teórico, otro día me decían que era muy, muy caro, o sea, como... Y después había cosas en las que todavía no había acuerdo de verdad de algunas de esas cosas, pero ni siquiera parecía eso porque la interna ni siquiera permitía discutir, ¿no? Claro. Y después había algo más coyuntural que me doy cuenta ahora, que es el tiempo. O sea, en ese momento parecía que era una cosa que pedíamos nosotros nada más. Y 3 años después, con la caída de la tasa de natalidad y el envejecimiento poblacional, se nota la necesidad de esto. Aparece, y te lo digo porque lo veo en provincias, en municipios que empezaron a trabajar con esto, que habíamos empezado a trabajar también antes, pero ahora tiene otro matiz, porque están viendo que ya no vas a poder resolver el cuidado de una familia, porque esa familia cambió. ¿No? Claro. Entonces, por ejemplo, esto que en el proyecto de ley aparecía del cuidado domiciliario de personas mayores, era tan futurista que ningún legislador lo agarró. O sea, ni siquiera apareció en la tele, todos agarraron de licencias. Y ahora ya hay empresas ofreciendo esto. Uno de los principales empresarios del país está invirtiendo en cuidadores domiciliarios. O sea, claro, es como que el tema se vino. Igual, fuera de eso, después hicimos un montón de otras políticas, reglamentamos las guarderías en el espacio de trabajo, hicimos el programa Registradas, que era para trabajar a casas particulares, hicimos un montón de otras cosas, pero mi sensación, que eran grandes, porque, por ejemplo, Registradas registró 3 veces lo que registró Milei en toda la economía con el blanqueo de 2024. Pero todo, claro, como estaba rota esa maquinaria política, no había... Y bueno, el reconocimiento provisional se hizo también, el decreto, ¿no? Como estaba roto eso, ¿no? Y nosotros hicimos una mesa interministerial de políticas de cuidado que pudo articular todo eso, pero me parece que es como que no había forma de hacerlo valer. Sí, te vi que decías, bueno, la etapa de sensibilización ya pasó, sí, tenemos que salir a medir, a ver qué impacto, digo, también en el sector privado y en las empresas, porque es cierto que hoy la sociedad lo tiene más internalizado, no sé, sí, cómo correlaciona con los resultados deseados. Yo soy un poco acelerada, ¿viste? Quizás la sensibilización no terminó. Pues, okay. Mirá ahora cómo estamos. Hay muchas empresas que quizás hace 2 años estaban tramitando la norma IRAM de género, que es otra cosa que hicimos en el ministerio, un sello igualar, y ahora se bajaron de eso, porque vieron que el contexto no está... La política va para otro lado. Sí, tienen que recortar presupuesto. Porque significa además un gasto. Claro, entonces por eso digo, yo quizás cuando digo eso de salgamos de la sensibilización a los hechos, es que creo que pasa algo con las cuestiones de género que nosotras nunca tenemos plata. Internacionalmente, nosotros tenemos solamente el 13% de la propiedad mundial, y en todas las organizaciones, cuando nos dan el área de género de un ministerio, o sea, de un gabinete nacional, pero puede ser un sindicato, un club, una empresa, es un área que no tiene presupuesto. Entonces, ¿qué hace? Sensibilizaciones. Claro. Que está bien para empezar, pero después cuando vos querés transformar, sí, los cuidados no los vamos a cambiar con una sensibilización. O sea, yo con una sensibilización te puedo convencer de que te metes en el chat de papis de la escuela. Y eso va a ser transformador. Porque si vos no estás, y te perdiste la mitad de la crianza. Claro. Pero no va a alcanzar para que vos te pidas días para llevar a tus hijos al médico y no te pongan cara. Para eso necesitas que el Estado cambie las licencias. O sea, lo que necesitamos son políticas públicas transformadoras. Y a mí me dicen un montón, mis compañeros, como bueno, ya estaba con los cuidados, basta. Y la verdad es que todo me lleva a pensar que cada vez va a ser más central. No solo eso, sino también la inteligencia artificial, que va a transformar muchos puestos de trabajo, pero los de cuidados parece que son gran parte del empleo del futuro. Ok, sí, se viene. Pasando a la segunda parte, y si querés puede ser más corta como síntesis, pero digo, ahí lo dejo en tu mirada. Esta pregunta y afirmación que tenemos desde la Fundación, o afirmación y pregunta al mismo tiempo, ¿una Argentina mejor es posible? Obviamente que sí. Sí, en estos temas. Totalmente. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno. ¿Tenés una hora más? Bueno, yo... Danos 4 o 5. Nosotros nos autopercibimos y nos definimos como optimistas consuetudinarios. Sí. ¿No? Nosotros, digo, al pasar tocaste una fibra muy sensible de acá de la casa, que es el acceso a la tierra, al suelo, sí, a la ciudad. Todo está interrelacionado, ¿no? Y depende del momento,
a veces ese optimismo baja, depende del Sí. momento, a veces ese optimismo florece. Nosotros creemos que sí, que está lleno de gente, como dijiste, en los distintos niveles, en los distintos sectores, muy comprometida, muy capaz, muy inteligente, muy buena. Y sin embargo, a veces parece que corremos de atrás. Nos gusta justamente en este espacio escuchar a la gente bueno, que cree que sí o que tenga algo para cuestionar, pero nosotros decimos, che, si pensamos en el ambiente, tenemos todas las condiciones como para que seamos Sí. una potencia. Sí. Bueno, en realidad Argentina es un gran país, o sea, no es el último de la tabla, está en el primer cuarto de la tabla, es uno de los mejores de América Latina. Es un país al que la gente emigra porque encuentra clase media, ¿no? Es un país, para mí ser un país de saldo migratorio positivo es algo bueno, o sea, que la gente quiere ir a tu país, me parece algo bueno. Ya sé que hay olas y olas de xenofobia y racismo contra esto, pero la verdad yo pienso que es exactamente al revés. Y además porque lo he escuchado de mucha gente eso. El otro día estaba dando una charla a unas emprendedoras, en realidad podrían llamarse empresarias, pero las mujeres se autonombran emprendedoras, y una de las emprendedoras decía, no, yo soy paraguaya y yo veo lo que está haciendo Milei y me doy cuenta que como que él quiere que Argentina sea Paraguay, porque lo que plantea es lo que yo viví, que es como que hay una división muy tajante, los de abajo vivimos muy mal y unos de arriba muy bien, pero yo creo que acá no va a pasar, porque yo veo que ustedes no son así, ¿viste? Y como que a mí eso me da orgullo en algún punto. Entonces, lo que sí creo es que podemos trabajar el contenido del programa de lo que queremos para adelante. Eso es lo que estamos haciendo en Futuros Mejores, que es un espacio que creamos para eso. Muchos jóvenes profesionales con experiencia en la gestión pública que creemos que algo aprendimos de la gestión pública, entonces no es que cambiaste las banderas, pero sí bajás a tierra con más detalle y mejoras cosas porque no sos más débil por eso, sino que estás aprendiendo, ¿no? Que es lo que hace la humanidad. Vamos a pedir un espacio para que puedan publicar, así los públicos se entrecruzan y que nos publiquen mejor dicho, que publiquen nuestro informe digital, porque Totalmente. justamente escuchar esto me parece extraordinario. Totalmente. Y nosotros lo que tratamos de hacer, estos ya casi 3 años, en realidad empezamos antes, pero sobre todo cuando ganó Milei, nosotros ya veníamos con la sensación de, che, se están peleando, pero están peleando de nombres, no de ideas, ¿viste? O sea, no hay una discusión de ideas. Y si la vía era muy palaciega, o sea, vos ibas a cualquier persona y decías, ¿sabés por qué están discutiendo esto? No, ¿viste? Y creemos que además los economistas tienen principal responsabilidad en eso, no es que, y somos una mayoría de economistas. Entonces, agarramos los temas donde creemos que hay vacancia, donde nos incomodamos a propósito, y entonces nuestros temas son la macroeconomía ordenada, la industria, el empleo privado, el empleo público, las políticas de ingresos sociales, ¿no? Los planes, la política feminista. Y siempre hacemos el ejercicio de mirar qué está haciendo el resto del mundo, que nos parece importante porque siempre hay una idea de que, bueno, Milei nos dice que de arriba, que en el resto del mundo gobierna lo libertario y bueno, no es el caso, ¿no? O sea, mostrar qué hicieron los países para llegar a donde están, qué están haciendo, qué hizo la Argentina, qué está haciendo Milei, que en general la respuesta corta es nada, y bueno, qué hay que hacer para adelante. Y en ese qué hay que hacer para adelante implica siempre una revisión y una autocrítica de algo, ¿no? De lo que hicimos. Okay. Y la verdad que cuesta mucho llegar a las propuestas, ¿no? Porque la gente se queda mucho en la catarsis, pero una vez que llegas a las propuestas, se agradece mucho porque es como un antidepresivo que te permite como discutir con el presente de otra forma, además de construir ese contenido que creemos que falta. Y la verdad que en ese sentido nos venimos bien y por eso yo creo que esa Argentina mejor es posible, si no lo creyeran no haría esto, pero sí también creo que es posible en la medida que todos piensen que en algo para construir esa Argentina posible van a tener que ceder, ¿no? Yo creo que hay una gran parte de la clase alta argentina que se considera de clase media, entonces no está dispuesta a dar nada. Mira, capaz, no sé, Inglaterra le gusta, pero no sabe que el inglés de clase media paga un montón de impuestos para poder vivir así, ¿no? Yo creo que para adelante, con la transición demográfica y con la inteligencia artificial, vos vas a necesitar más Estado y más redistribución, no menos. Entonces, amigarnos con esa idea para pensar cuál es la forma más inteligente en términos tecnológicos y también innovadora para usar la riqueza del país
a favor de que vivamos bien, ¿no? Y bueno, eso sostenemos el caso holandés en la cabeza, en donde no es una sociedad de muchísimos lujos, pero es una sociedad que están tranquilos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues invirtieron en que todos tengan una casa, en que las calles sean seguras, bueno, cosas que es el verdadero lujo, ¿no? Que tiene que ver con el uso del tiempo para adelante, el lujo público, que los espacios públicos sean un lujo para la comunidad. Y yo creo que en estos tiempos de soledad colectiva y de exceso de pantallas, además esto es un proyecto político, de alguna forma, de una forma alternativa de vida que no sea tan aislada, ¿no? En comunidad. En comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, súper interesante. Y bueno, te agradecemos en nombre de la Fundación Metropolitana. A ustedes.